Si quieres pintar un tanque de moto, primero hay algo que debes hacer, y si te lo saltas todo el trabajo puede terminar arruinándose. Este tanque de moto que me trajo un amigo parecía listo para pintar, pero en realidad todavía estaba muy lejos de estar preparado. Hoy voy a mostrarte cómo logré dejarlo completamente listo en metal, probando dos métodos muy utilizados, y al final te voy a contar cuál me dio mejores resultados y por qué hoy ya no trabajo usando solo uno de ellos. Antes de comenzar quiero que observes bien el estado del tanque. A simple vista parece que solo tiene una capa de pintura vieja, pero cuando empiezas a trabajar descubres que muchas veces hay varias capas acumuladas, pequeños golpes e incluso zonas donde la pintura ya perdió completamente la adherencia. Y aquí es donde muchas personas cometen el primer error, empiezan a lijar inmediatamente pensando que es suficiente. Pero dependiendo del estado de la pieza, eso puede hacerte perder mucho tiempo y esfuerzo. Por eso decidí comenzar con una opción que muchas personas recomiendan para remover pintura. A simple vista parecía ser la alternativa más sencilla, porque la idea era que la pintura comenzara a desprenderse sin necesidad de desgastar el metal. Lo importante aquí es aplicar una capa uniforme y tener paciencia. Uno de los errores más comunes es querer retirarla antes de tiempo. Mientras el producto hace efecto, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han intentado quitar la pintura de un tanque? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué método utilizan normalmente. Después de esperar el tiempo necesario, la pintura comienza a levantarse poco a poco. En algunas zonas sale con facilidad, pero en otras sigue completamente adherida. Y fue aquí donde me di cuenta de algo. Si quería dejar ese tanque realmente listo para pintar, necesitaba cambiar de estrategia. Así que decidí probar otro método completamente diferente. En lugar de esperar que la pintura se desprendiera sola, ahora iba a retirarla de forma mecánica. La diferencia fue evidente desde los primeros segundos. La pintura comenzó a desaparecer mucho más rápido y el metal empezó a quedar completamente descubierto. Eso sí, aquí también hay que tener cuidado. Trabajar con demasiada presión o permanecer mucho tiempo sobre el mismo punto puede terminar marcando el metal. Y fue precisamente ahí donde entendí por qué muchas restauraciones no quedan bien. No se trata de encontrar un único método milagroso, sino de saber cuándo utilizar cada uno. Si este video te está siendo útil, suscríbete porque en este canal comparto procesos reales de pintura automotriz, restauración, aerografía para que tú también puedas hacer tus propios proyectos desde casa. Ahora viene la parte que más me interesaba. Después de terminar todo el proceso, así fue como quedó el tanque. Y esta es la conclusión a la que llegué después de probar ambos métodos. Si el tanque tiene muchas capas de pintura o zonas difíciles, comenzar con un removedor puede ahorrarte bastante esfuerzo. Pero para dejar la superficie completamente limpia y lista para pintar, terminar con una herramienta mecánica hace una gran diferencia. Por eso hoy siempre combino los dos procesos, así obtengo un mejor resultado y preparo mucho mejor la superficie antes de aplicar el primer. Ahora que el tanque ya está completamente limpio, viene la parte más importante, prepararlo y pintarlo para conseguir un acabado profesional. Justamente ese proceso completo ya lo tienes en el canal, donde te muestro paso a paso cómo pasé de este tanque viejo a este resultado final. Te voy a dejar este video en la pantalla porque es la continuación perfecta de este proceso. Y si te gustaría que haga más videos comparando herramientas, productos o técnicas de pintura, escríbelo en los comentarios. Muchas de las ideas que llevo al canal salen precisamente de los comentarios de ustedes. Nos vemos en el siguiente proyecto.